Me llamo Elena, tengo 82 años y un frío que no nace en el invierno, sino en el alma. Estoy sentada en una silla de plástico en un despacho de banco y el material se pega a la tela negra de mi falda de luto. El aire acondicionado zumba con una monotonía cruel, esparciendo un olor aséptico, una mezcla de papel viejo y desinfectante barato que intenta, sin éxito, ocultar el aroma de la codicia. Es un olor limpio, pero muerto, como los pasillos de mi casa desde que Antonio se fue hace 6 meses. El silencio aquí dentro no es paz, es un peso, una masa densa que presiona mis tímpanos y me aplasta contra el asiento. Cada segundo se estira, se deforma, y yo me siento como un insecto atrapado en ámbar, obligada a presenciar mi propia extinción en cámara lenta. Mis manos, apoyadas en mi regazo, son 2 extrañas, no las reconozco. Están quietas, pero por dentro un temblor incontrolable las recorre, una corriente de pánico que amenaza con desbordarse y delatar la fragilidad que tanto me esfuerzo por ocultar bajo esta máscara de compostura. Frente a mí, al otro lado de la imponente mesa de caoba pulida, se sienta Silvia, mi nuera. Sus uñas, de un rojo agresivo y perfecto, tamborilean sobre la madera con un ritmo impaciente. Clic, clic, clic. El sonido es nítido, metálico, y se clava en mi cerebro como una aguja. Es una cuenta atrás, y yo sé perfectamente qué espera al final. A su lado, mi hijo, David, parece una versión encogida de sí mismo, perdido dentro de un traje que le queda grande, no de talla, sino de dignidad. No me mira. Tiene la vista clavada en un punto abstracto de la pared, en algún lugar por encima de mi hombro. Huele a café cargado y a una culpa tan rancia que casi puedo saborearla en el aire. El espacio entre nosotros, que antes estaba lleno de risas y abrazos, ahora es un abismo insalvable, un vacío helado que refleja la distancia que ha puesto entre su corazón y el mío. Él es un extraño, un cómplice silencioso en mi despojo, y esa verdad duele más que cualquier documento legal que puedan ponerme delante. Silvia desliza una pila de papeles por la mesa hasta detenerlos justo delante de mí. El gesto no es violento, pero está cargado de una autoridad que no le corresponde, del peso de una orden irrevocable. Su perfume, una fragancia dulzona y floral, salta sobre mí, invade mi espacio personal y se me instala en la garganta, ahogándome. Es el mismo perfume que llevaba el día que vino a ayudarme a empaquetar las cosas de Antonio, aunque sus manos apenas tocaron nada más que las cajas que contenían objetos de valor. «Firma aquí, mamá, y aquí», susurra con esa voz sedosa, casi un ronroneo, la misma que ha estado usando durante meses para convencerme de que la casa es una carga, que debo pensar en el futuro y simplificarme la vida. El futuro de ellos, claro, un futuro construido sobre los cimientos de mi pasado, sobre las ruinas de la vida que Antonio y yo levantamos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Mis manos, al moverse para coger el bolígrafo que ella me ofrece, tiemblan visiblemente. No puedo controlarlas. La piel de mis nudillos, fina y translúcida como el papel de cebolla, revela el mapa de mis 82 años. Cada mancha una historia, cada vena un río de recuerdos. El bolígrafo, un objeto tan simple, pesa 1 tonelada en mi mano. Siento como si contuviera el peso de toda la casa, las paredes que vieron crecer a mi hijo, el jardín donde Antonio plantó sus rosales, el despacho que todavía conserva un eco de su olor a tabaco de pipa y a libros viejos. Eran los papeles de la casa, nuestra casa, el único lugar del mundo donde todavía sentía su presencia, donde el silencio no era vacío, sino una conversación pendiente. Firmar ese papel no es una simple transferencia de propiedad, es un acto de profanación. Es firmar el certificado de defunción de mi propia historia, consentir que borren mi nombre de las paredes que me vieron vivir. Un nudo se forma en mi garganta, áspero y seco. Necesito ganar tiempo, aunque sea solo 1 minuto, un instante para que mi corazón deje de martillar contra mis costillas como un pájaro enjaulado. ¿Qué
¿Qué es exactamente?, pregunto, y mi propia voz me sorprende. Suena lejana, quebrada, como un eco que llega desde el otro extremo de un túnel muy largo y oscuro. Es la voz de una mujer que ya no se reconoce, una extraña que habita mi cuerpo. En el fondo, sé perfectamente lo que es. Lo he sabido desde que David me llamó para decirme que teníamos una cita importante en el banco, evitando mi mirada por el auricular del teléfono. Es el documento que me convierte en una inquilina en mi propio hogar, una figura decorativa y molesta hasta que encuentren el momento adecuado para trasladarme a un lugar donde no estorbe. Pero necesito oírlo, necesito que la mentira adquiera sonido y flote en el aire entre nosotros. La respuesta, por supuesto, no viene de mi hijo. David se remueve en su asiento, incómodo, como si la silla estuviera hecha de brasas. Es Silvia quien toma la palabra, con una paciencia tan artificial que resulta más insultante que un grito. Una formalidad, suegra, para poner todo en orden, para que no tengas que preocuparte por nada. Su sonrisa es una obra de arte de la falsedad. Los labios se curvan perfectamente, mostrando unos dientes blancos y alineados, pero la sonrisa no viaja más allá, no le llega a los ojos. Sus ojos permanecen fríos, calculadores, 2 trozos de hielo oscuro que me analizan sin un ápice de compasión. Me miran no como a una madre, sino como a un obstáculo, el último trámite molesto que se interpone entre ellos y la herencia de un hombre al que nunca respetó. La frase «para que no tengas que preocuparte por nada» es la más cruel de las mentiras, porque sé que a partir del momento en que mi firma se seque en ese papel, la preocupación será mi única compañera. Siento una oleada de náuseas, un mareo que hace que los contornos del despacho se vuelvan borrosos por un instante. El aire parece haberse vuelto denso, irrespirable. Tengo que anclarme a algo, a cualquier cosa, para no desvanecerme. Fijo la vista en la superficie pulida de la mesa de caoba. Mi reflejo me devuelve la mirada, una imagen distorsionada y patética, una anciana encorvada, con el rostro surcado por el dolor y la confusión. ¿Dónde está la mujer fuerte que crió a un hijo sola mientras Antonio trabajaba en 2 empleos? ¿Dónde está la mujer que superó una guerra, la escasez y la enfermedad? Recuerdo la voz de Antonio, una noche mientras mirábamos las estrellas desde el porche. Tienes una columna vertebral de acero, Elena. No dejes que nadie te la doble. Siento cómo esa columna de acero se convierte en polvo dentro de mí, cómo se desmorona bajo el peso insoportable del silencio de mi hijo, un silencio que es la más ruidosa de las traiciones. El bolígrafo sigue en mi mano, suspendido a milímetros del papel. La punta negra flota sobre la línea de puntos, esperando para ejecutar la sentencia. Miro el rostro ausente de David, la sonrisa depredadora de Silvia, y no puedo evitar preguntarme cuántas otras mujeres, en este mismo instante, estarán sentadas en despachos como este, sintiendo este mismo frío que quema por dentro. Cuántas madres y abuelas están siendo borradas en silencio, despojadas de su dignidad por las mismas manos que un día acunaron. Cuántas historias están siendo enterradas bajo un montón de papeles con membrete y cláusulas incomprensibles. Quizás tú también has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque este tipo de soledad, la soledad del que es traicionado por los suyos, es un lenguaje universal que no necesita traducción. Y saber que no estoy sola en este infierno silencioso es el único consuelo que me queda. Mi nombre, Elena García, viuda de Morales, está escrito a máquina justo debajo de la línea donde debo firmar. Parece el nombre de otra persona. Al leerlo, siento un desapego total, como si estuviera leyendo el epitafio de una tumba. Firmar este documento no solo es ceder una propiedad, es aceptar que la mujer que lleva ese nombre, la esposa de Antonio, la madre de David, la mujer que horneaba bizcochos de limón los domingos y cuidaba las rosas del jardín, ha dejado de existir. Me convertiré en un fantasma en mi propia vida, una anécdota incómoda en su nueva narrativa, una sombra que vaga por las habitaciones de una casa que ya no es suya. La tinta de mi firma será el punto final de mi biografía, el sello que certifica mi rendición. El temblor de mi mano se intensifica y el bolígrafo vibra como una hoja en la tormenta. Un recuerdo me golpea con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Antonio, hace 30 años, con las manos cubiertas de tierra y una sonrisa que le iluminaba toda la cara.
Acabábamos de plantar el roble al fondo del jardín. «Esta casa es nuestra fortaleza, Elena», me dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Es el fruto de nuestro trabajo, de nuestros sacrificios. Nadie nos la quitará jamás. ¿Me oyes? Jamás». Su voz era un ancla, la promesa de un refugio eterno. La memoria es tan vívida que duele físicamente, un cuchillo afilado que se retuerce en mi pecho. Él, en su infinita bondad, nunca podría haber concebido este escenario. Nunca podría haber imaginado que la amenaza no vendría de un extraño o de un banco, sino de la misma sangre que él ayudó a crear, que nuestro propio hijo sería el general al mando del asedio a nuestra fortaleza. Con un movimiento lento, casi ceremonial, bajo la mano y deposito el bolígrafo sobre la mesa. El pequeño golpe de plástico contra madera resuena en el silencio opresivo del despacho con la fuerza de un disparo. Es un sonido minúsculo, pero definitivo. La sonrisa de Silvia se congela, se tensa en las comisuras hasta convertirse en una mueca fea. David, a su lado, da un respingo, un movimiento casi imperceptible, pero que no escapa a mi atención. La atmósfera en la habitación cambia de forma instantánea. El aire, que antes era frío y denso, ahora chisporrotea, cargado de una electricidad hostil. Mi pequeño acto de resistencia, mi negativa silenciosa a ser cómplice de mi propio borrado, ha destrozado su guión. Les he devuelto la palabra, y ahora no saben qué hacer con ella. Por un segundo, un brevísimo segundo, siento que he recuperado una minúscula partícula de poder. Levanto la cabeza, enderezo la espalda todo lo que mis viejos huesos me permiten y clavo mis ojos en los de mi hijo. Por primera vez en toda la reunión le obligo a sostenerme la mirada. No digo una sola palabra. No hace falta. Dejo que sean mis ojos los que hablen, vertiendo en esa mirada mis 82 años de vida. Todo el amor incondicional que le he profesado, toda la decepción, el dolor y la incomprensión que me están desgarrando por dentro. Quiero que vea el daño. Quiero que vea a la madre a la que está demoliendo pieza por pieza. Sus ojos, por un instante fugaz, tiemblan. Veo en ellos al niño asustado que se escondía detrás de mis faldas, al adolescente que me contaba sus secretos, al hombre que lloró en mi hombro cuando nació su primer hijo. Pero es solo un espejismo. La máscara de indiferencia vuelve a caer y sus ojos se desvían, buscando de nuevo ese punto inexistente en la pared. Ha apartado la mirada. Con ese simple gesto, ha cortado el último y finísimo hilo que nos mantenía unidos. Ha elegido a la mujer de las uñas rojas, ha elegido el dinero, ha elegido la comodidad de no tener que cargar con una madre anciana. El silencio que se instala a continuación es diferente a todos los anteriores. Ya no es un silencio de tensión, de espera. Es un silencio de finalidad, el silencio pesado e irrevocable que sigue a una muerte. Acabo de presenciar el fallecimiento del amor que sentía por mi hijo y el entierro del amor que él alguna vez pudo haber sentido por mí. Me he quedado completamente sola, anclada en una silla de plástico, en un despacho sin alma, frente a dos verdugos que llevan mi misma sangre. Ya no hay nada que negociar, nada que salvar. Solo queda la certeza absoluta de la pérdida. El aire que respiro parece haberse solidificado, convirtiéndose en cristal afilado que me desgarra los pulmones con cada inhalación. El zumbido del aire acondicionado se ha transformado en un grito ensordecedor dentro de mi cabeza, un lamento mecánico por todo lo que acabo de perder. Miro mis manos sobre el regazo y ya no tiemblan. Están quietas, heladas, como si la vida se hubiera retirado de ellas. Ya no hay lucha, ya no hay esperanza, solo una aceptación vacía, un páramo desolado donde antes había un corazón. David sigue sin mirarme, y su cobardía es el clavo final en mi ataúd. Es la confirmación de que ya no soy su madre, sino un problema a resolver, una propiedad a liquidar. La mujer que le dio la vida ya no tiene valor. Fue en ese instante, en el silencio de su mirada cobarde, que comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Claro, aquí tienes el texto solicitado, correspondiente al acto 2, pasado y contexto, continuando la historia y respetando rigurosamente todas las instrucciones. 1.
El frío de este despacho de banco es un frío artificial, estéril. No tiene nada que ver con los inviernos de mi juventud, esos inviernos en los que Antonio y yo levantábamos nuestra casa con las manos agrietadas y el aliento convirtiéndose en vaho. Recuerdo el olor a cemento fresco y a madera de pino recién cortada, un perfume de esfuerzo y esperanza que se nos metía en la ropa y en el pelo. Teníamos 25 años y un terreno que habíamos comprado con los ahorros de 5 años de trabajo sin descanso, él en la fábrica y yo cosiendo para las señoras del barrio. Cada ladrillo que poníamos era una promesa, cada viga un sueño compartido. Por las noches, agotados, nos sentábamos en el suelo de lo que sería nuestro salón, compartiendo un trozo de pan con embutido y una botella de vino barato, y planeábamos dónde iría el sofá, dónde crecerían nuestros hijos, dónde envejeceríamos juntos. No teníamos nada, pero lo teníamos todo, porque la casa no era solo un conjunto de paredes, era el mapa físico de nuestro amor, la prueba tangible de que dos personas, con sus propias manos, podían construir un futuro. 2. Antonio siempre decía que mis manos eran demasiado delicadas para mezclar cemento, pero yo insistía. Quería sentir el peso de nuestro hogar en mis palmas, la aspereza de su creación. Él se reía, una risa grave y limpia que parecía hacer temblar los cimientos. Sus manos, en cambio, eran herramientas perfectas, grandes y callosas, capaces de arreglar un motor, de clavar un clavo con un solo golpe certero, y de acariciarme la cara con una ternura que desmentía su dureza. Fue él quien plantó el roble al fondo del jardín, cuando no era más que una vara delgada y frágil. «Crecerá con nosotros, Elena», me dijo, con la frente perlada de sudor y la camisa pegada a la espalda. «Tendrá raíces fuertes como las nuestras. Esta casa es nuestro refugio. Nada malo puede entrar aquí». Y durante 60 años le creí. Creí en la solidez de esas paredes, en la fuerza de esas raíces. No se me ocurrió pensar que la amenaza no vendría de fuera, que no haría ruido al derribar la puerta, sino que entraría con una sonrisa y un perfume dulzón, llevando nuestra propia sangre. 3. Cuando nació David, la casa se llenó de un tipo diferente de vida. Sus llantos resonaban por el pasillo, y sus risas eran como campanillas que ahuyentaban cualquier atisbo de tristeza. Antonio llegaba de la fábrica, y sin ni siquiera quitarse la ropa de trabajo, lo cogía en brazos, y su rostro cansado se transformaba. Yo pasaba las noches en vela, meciéndolo, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra mío, y en esos momentos de silencio y agotamiento me sentía la mujer más poderosa del mundo. Todo nuestro esfuerzo cobraba sentido en él. Los turnos dobles de Antonio, mis horas interminables frente a la máquina de coser, hasta que los ojos me escocían. Todo era para que a él no le faltara nada, para que tuviera los estudios que nosotros no pudimos tener, las oportunidades que a nosotros nos fueron negadas. Le dimos todo. Quizás ese fue nuestro primer error, darle tanto que nunca aprendió el verdadero valor de las cosas, el sudor y los sacrificios que se esconden detrás de cada plato de comida, de cada techo seguro. Número 19. Nuestra vida transcurría con la calma de un río profundo. Los domingos por la mañana, la casa olía a bizcocho de limón y a café recién hecho. David hacía los deberes en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba la comida, y Antonio leía el periódico en su sillón, con el humo de su pipa creando volutas azules en el aire. Eran rituales sencillos, sagrados. Por las tardes, si el tiempo acompañaba, cuidábamos del jardín. Antonio me enseñó a podar los rosales, a distinguir las buenas hierbas de las malas, a tener paciencia y a esperar la floración. Todo lo que vale la pena requiere tiempo y cuidado, Elena, decía, y yo ahora me pregunto en qué momento dejamos de cuidar lo más importante. ¿Cuándo se secó la raíz del amor en el corazón de nuestro hijo? ¿En qué momento empezó a vernos no como sus padres, sino como los guardianes de una propiedad que él consideraba suya por derecho, una herencia que le estaba tardando demasiado en llegar? Número 20. Recuerdo una Navidad. David tendría unos 10 años. Se había encaprichado de una bicicleta de carreras que habíamos visto en el escaparate de una tienda en el centro. Era carísima, un lujo que no nos podíamos permitir. Antonio y yo nos miramos, y en ese silencio compartimos la misma decisión. Él hizo horas extra durante 2 meses, llegando a casa tan tarde que apenas tenía fuerzas para cenar.
Yo acepté todos los encargos de costura que pude, cosiendo hasta la madrugada, con los dedos hinchados y doloridos. La mañana de Navidad, cuando David vio la bicicleta junto al árbol, sus ojos se abrieron como platos. Su grito de alegría fue la recompensa a todo nuestro sacrificio. Nos abrazó con fuerza, a los dos a la vez. En ese momento sentí que todo el cansancio del mundo había merecido la pena. Pero ahora, sentada en este banco, ese recuerdo se ha vuelto amargo. Me doy cuenta de que le enseñamos a recibir, pero quizás no le enseñamos a agradecer. Le enseñamos el valor de tener, pero no el valor de sacrificar. Número 21. El día que David nos presentó a Silvia, yo estaba preparando un estofado. Entraron en la cocina y el aroma a laurel y vino tinto fue reemplazado de inmediato por su perfume. Era una fragancia intensa, abrumadora, que parecía querer colonizar el espacio. Silvia era guapa, de eso no cabía duda, con una sonrisa perfectamente estudiada y unos movimientos elegantes y seguros. Me tendió una mano fría, con unas uñas larguísimas y de un rojo brillante. «Encantada de conocerla, señora Elena», dijo, pero sus ojos me evaluaron de arriba a abajo en una fracción de segundo, y en su mirada no había calidez, solo un escrutinio frío, casi analítico. David, a su lado, parecía nervioso y orgulloso a partes iguales, buscando constantemente su aprobación con la mirada. Durante la cena, ella habló de su trabajo en una inmobiliaria, de sus viajes, de sus ambiciones. Antonio, a mi lado, comía en silencio, y yo sabía que estaba pensando lo mismo que yo. Aquella mujer no encajaba en nuestro mundo de bizcochos de limón y rosales podados con paciencia. Número 22. La boda fue un asunto grandioso, orquestado hasta el último detalle por Silvia y su familia. Se celebró en una finca a las afueras, un lugar elegante y carísimo que nos hizo sentir a Antonio y a mí completamente fuera de lugar. Nosotros habíamos querido ayudarles con los gastos, ofrecerles el dinero que teníamos ahorrado para nuestra vejez, pero Silvia se negó con una sonrisa condescendiente. «No os preocupéis, ya está todo cubierto», dijo, haciéndonos sentir pequeños, anticuados. Durante la ceremonia, vi a mi hijo en el altar, con un traje que le costaba más que el sueldo de un mes de su padre, y me parecía un extraño. Miraba a Silvia con una adoración ciega, como si ella fuera el sol y él un simple planeta girando a su alrededor. Me sentí como una espectadora en la vida de mi propio hijo. Cuando nos hicimos la foto de familia, Silvia me puso una mano en el hombro, y su tacto fue tan gélido y calculador como su sonrisa. En ese momento tuve la certeza de que no estaba ganando una hija, sino que estaba perdiendo al único hijo que tenía. Número 23. Poco a poco, la influencia de Silvia se fue haciendo más evidente. Empezaron con pequeñas sugerencias, comentarios lanzados al aire con aparente inocencia durante las comidas de los domingos. «Esta cocina es muy acogedora, pero un poco anticuada, ¿no creéis? Unas encimeras de granito y unos armarios blancos le darían mucha más luz». O, paseando por el jardín, «Tanto fosales requieren mucho trabajo. Un césped bien cuidado y unos cuantos arbustos modernos serían mucho más prácticos». Cada comentario era un pequeño ataque a nuestra historia, una crítica velada a nuestro modo de vida. David, al principio, nos defendía tímidamente. «A mamá le gusta así», decía, pero su voz carecía de convicción. Con el tiempo empezó a adoptar el discurso de ella. «Mamá, Silvia tiene razón. Esta casa necesita una reforma. Hay que pensar en el futuro, en revalorizar la propiedad». La palabra propiedad empezó a sustituir a la palabra hogar en sus conversaciones, y cada vez que la pronunciaba sentía una punzada de frío en el pecho. El día que David nos presentó a Silvia, yo estaba preparando un estofado. El punto de inflexión fue la última Nochebuena que pasamos con Antonio. Como cada año, yo había preparado cordero asado y había puesto la vajilla buena, la que mis padres me regalaron cuando me casé. Silvia llegó tarde, quejándose del tráfico, y trajo consigo una ensalada de quinoa y aguacate en un recipiente de plástico. «Para tener una opción más saludable», anunció, mirando mi cordero con cierto desdén. Durante la cena, sacó el tema de las vacaciones de verano. Querían ir a Tailandia. Antonio, con su habitual franqueza, comentó que era un viaje muy caro. «Bueno, para eso trabajamos, ¿no? Para darnos caprichos», respondió ella con brusquedad. Además, si David supiera gestionar mejor su patrimonio, dejó la frase en el aire. El silencio que se hizo en la mesa fue denso, cortante. Miré a David, esperando que defendiera a su padre, que pusiera a su mujer en su sitio, pero no lo hizo. Se quedó callado,
con la vista clavada en el plato, mientras Antonio se levantaba de la mesa y se iba al salón sin decir una palabra. Esa noche, por primera vez, David no defendió su hogar, eligió el silencio. Simplemente, el pitido de la máquina que monitorizaba su corazón se convirtió en una línea recta, continua y desoladora. La enfermera entró, hizo unas comprobaciones con gestos mecánicos y me puso una mano en el hombro. «Lo siento mucho, señora». Yo seguía sentada a su lado, cogiéndole la mano, que por primera vez en 60 años estaba fría. No lloré, no en ese momento. Me quedé inmóvil, en un estado de extraña calma, como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mis emociones para protegerme. El silencio en la habitación era absoluto, ensordecedor. Se había ido. El hombre que había construido mi casa, mi vida, mi felicidad, se había ido, y yo me había quedado sola en un universo que de repente se había vuelto inmenso y hostil. Llamé a David. Su voz al otro lado del teléfono sonó lejana, distorsionada. «Ya está», fue lo único que pude decir, y en ese «ya está» se resumía el fin de mi mundo. El tanatorio era un lugar impersonal, con una decoración sobria y una atmósfera de tristeza contenida. Silvia se encargó de todo, con una eficiencia que me heló la sangre. Elegía las flores, hablaba con el personal de la funeraria, recibía a la gente con un rostro compungido, pero perfectamente maquillado. Era una actuación impecable. David, a mi lado, parecía un autómata. Recibía los pésames, daba la mano, murmuraba gracias, con la mirada perdida. Lloraba a ratos, en espasmos cortos y secos, pero su dolor parecía distante, como si le estuviera pasando a otra persona. Yo estaba sentada en una silla, observando el desfile de caras conocidas y no tan conocidas, y me sentía como un fantasma. La gente me daba el pésame, me decían, era un gran hombre, cuánto lo siento, pero sus palabras rebotaban contra el muro de mi incredulidad. No podía asimilar que el hombre al que amaba estuviera en una caja de madera a pocos metros de mí. No era mi Antonio. Mi Antonio estaba en el jardín, podando los rosales, o en su sillón, leyendo el periódico. Los días que siguieron al entierro fueron un borrón de silencio y vacío. La casa, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una tumba. Cada objeto me recordaba a él. Su taza de café en el escurridor, sus gafas sobre la mesilla de noche, el surco de su cuerpo en su lado de la cama. El silencio era tan denso que podía oír el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj del salón, sonidos que antes pasaban desapercibidos y que ahora eran martillazos en mi cerebro. David y Silvia venían a diario, con la excusa de hacerme compañía, pero no se sentaban a hablar conmigo. Silvia recorría las habitaciones con la mirada, abría armarios, examinaba los muebles. Hay que empezar a organizar sus cosas, mamá. No es bueno que lo dejes todo así. Hay que pasar página. Su pragmatismo era cruel. No entendía que yo no quería pasar página, que esas cosas eran lo único que me quedaba de él. Un día la encontré en el despacho de Antonio, con una caja. Estaba guardando sus libros. Estos son muy viejos, huelen a humedad. Los llevaremos a un punto de reciclaje. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritarle. Una semana después del funeral, convocaron la primera reunión familiar. Estábamos los tres sentados a la mesa de la cocina, la misma mesa donde David había hecho sus deberes de niño. Silvia puso sobre la mesa una carpeta llena de papeles. «Mamá, hemos estado pensando», empezó, con ese tono suave y condescendiente que tanto odiaba. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos, el mantenimiento, es una carga enorme. Hemos pensado que lo mejor sería venderla». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El aire se volvió espeso. Me costaba respirar. Venderla, hacerte a decir, y mi voz fue un susurro roto. «Esta es mi casa». David, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. «Mamá, es por tu bien. Compraríamos un apartamento más pequeño para ti, más cerca de nosotros. Así podríamos cuidarte mejor». La mentira era tan obvia, tan insultante. No querían cuidarme, querían el dinero. Querían liquidar mi vida, empaquetarse en un apartamento anónimo y quedarse con el botín. Querían borrar 60 años de historia por un puñado de billetes.
Mi primera reacción fue una negativa rotunda, visceral. No, de ninguna manera. De aquí no me muevo. La sorpresa en sus caras fue evidente. Creo que esperaban que fuera una anciana dócil y rota por el dolor, fácil de manipular. Pero en ese momento, la pena se convirtió en rabia, una rabia fría que me dio fuerzas. Esta casa la construyó vuestro padre con sus manos. Aquí naciste tú, David. Cada rincón tiene un recuerdo. No podéis pedirme esto. Silvia suspiró, un suspiro teatral de impaciencia. Elena, no seas sentimental. Hay que ser prácticos. El mercado inmobiliario está en un buen momento. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. La palabra sentimental la pronunció como si fuera una enfermedad, una debilidad vergonzosa. David intentó mediar, con su habitual cobardía. Mamá, por favor, solo piénsalo. Nadie te está echando. Es solo una sugerencia. Pero no era una sugerencia. Era una sentencia. Y yo acababa de convertirme en la acusada, juzgada por el delito de aferrarme a mis propios recuerdos, a mi propia vida. A partir de ese día, comenzó una guerra de desgaste. Las llamadas de David se hicieron diarias. Ya no preguntaba cómo estaba, sino si lo había pensado. Su voz al otro lado del teléfono sonaba siempre tensa, como si estuviera leyendo un guión. Mamá, los impuestos de la casa son muy altos. ¿Cómo los vas a pagar con tu pensión? Mamá, el tejado necesita una reparación. Eso cuesta una fortuna. Mamá, ¿y si te caes por las escaleras? Vives sola. Podría pasarte cualquier cosa. Cada llamada era una nueva estocada, un nuevo argumento diseñado para minar mi resistencia, para hacerme sentir vulnerable, incompetente, una carga. Silvia no llamaba. Ella era más sutil. Me enviaba enlaces de apartamentos en venta por mensaje, pequeños, modernos y sin alma. O me dejaba en el buzón folletos de residencias de lujo, con fotos de ancianos sonrientes jugando al bingo. Era una tortura psicológica constante, un asedio silencioso y metódico a mi voluntad. Empecé a tener miedo de que sonara el teléfono. Un mes más tarde llegó la siguiente jugada. David me llamó, con la voz cargada de una falsa preocupación. «Mamá, ha llegado una factura del seguro de la casa. Es bastante alta. No te preocupes, ya la he pagado yo. Pero te das cuenta, ¿verdad? Son gastos que no puedes asumir». Sabía que era mentira. Yo siempre había pagado el seguro a principios de año, religiosamente. Le pedí que me trajera la factura. Se puso nervioso. No hace falta, de verdad. Ya está solucionado. Es un favor, mamá. Pero yo insistí. Al día siguiente se presentó en casa con el papel. La dirección de envío había sido cambiada a la suya. Lo habían hecho a mis espaldas, para poder interceptar las facturas y usarlas como arma arrojadiza contra mí. Cuando se lo eché en cara, ni siquiera se inmutó. Fue Silvia. Pensó que sería más fácil gestionarlo todo desde nuestra casa, para ayudarte. La desfachatez de la mentira me dejó sin palabras. Estaban construyendo una narrativa en la que yo era una anciana indefensa e incapaz, y cada día añadían un nuevo ladrillo a esa prisión de falsas preocupaciones. Empecé a visitar a Antonio en el cementerio casi a diario. Era el único lugar donde podía hablar sin ser juzgada, donde el silencio no era una amenaza, sino una compañía. Me sentaba en el pequeño banco de piedra frente a su lápida y le contaba todo. Le hablaba de las llamadas de David, de las manipulaciones de Silvia, del frío que sentía en mi propia casa. Le pedía consejo, le suplicaba una señal, una guía. Por supuesto, solo me respondía el viento que susurraba entre los cipreses. A veces sentía una ira profunda hacia él. «¿Por qué te fuiste, Antonio? ¿Por qué me dejaste sola en esto?», le gritaba en silencio, con las lágrimas corriendo por mi cara. Yo iba a mi propio entierro, y el mundo seguía girando, indiferente. Me vi reflejada en el cristal de la ventanilla, una anciana encorvada, con el rostro pálido y los ojos hundidos en cuencas oscuras. No me reconocí. Parecía una de esas fotografías antiguas de refugiados, gente que lo ha perdido todo y que ya no espera nada. Silvia no dijo una palabra en todo el trayecto. El único sonido era el de su uña roja tamborileando sobre el cambio de marchas, un metrónomo marcando el ritmo de mi desahucio. El despacho del banco era exactamente como lo recordaba de la vez anterior, cuando Antonio y yo vinimos a firmar la hipoteca hacía una eternidad. La misma mesa de caoba, el mismo olor a dinero y a poder. Pero entonces
La habitación estaba llena de esperanza y de futuro. Ahora solo olía a final. David ya estaba allí, de pie junto a la silla, con el rostro demudado. Cuando entré, ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Se limitó a apartar la silla para que me sentara, un gesto de cortesía tan vacío y mecánico que resultó más hiriente que un insulto. Me senté y el plástico frío se pegó a mi falda. Silvia se sentó a su lado, sacó la carpeta de su bolso de marca y la depositó sobre la mesa con un golpe seco. El director del banco, un hombre joven llamado señor López, entró un momento después. Llevaba un traje impecable y una sonrisa profesional que no lograba ocultar la incomodidad de la situación. Nos saludó con una inclinación de cabeza. El aire se podía cortar con un cuchillo. Yo solo podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Silvia, sin preámbulos, deslizó la pila de papeles por la mesa hasta detenerlos justo delante de mí. El bolígrafo estaba colocado estratégicamente encima, apuntando a la línea de puntos. «Firma aquí, mamá, y aquí», repitió el mismo guión que había estado ensayando durante meses. Su voz, aunque suave, tenía un filo de acero. Mis manos, apoyadas en mi regazo, comenzaron a temblar de una forma violenta, incontrolable. Un mareo repentino me hizo ver la habitación borrosa. Me faltaba el aire, como si una mano invisible me estuviera estrangulando. Miré la línea donde debía firmar. Debajo, escrito a máquina, mi nombre. Elena García, viuda de Morales. Era el epitafio de mi vida. Firmar ahí no era solo ceder una casa, era certificar mi propia inexistencia, aceptar que ya no era nadie, que mi historia no valía nada. Levanté la mano para coger el bolígrafo, y el temblor se hizo tan intenso que tuve que volver a apoyarla en mi falda. No podía, mi cuerpo se negaba a ser cómplice de su propio asesinato. En ese abismo de pánico y desolación, un recuerdo de Antonio me vino a la mente, claro como el agua. Estábamos en esa misma oficina, firmando la hipoteca. Él me apretó la mano por debajo de la mesa y me susurró: «Nunca firmes nada que no entiendas, Elena. Nunca dejes que te metan prisa». Su voz, su sensatez, su eterno cuidado por mí, fue como un ancla en medio de la tormenta. Levanté la cabeza y mi mirada se cruzó con la del señor López. En sus ojos no vi la complicidad que había en los de mi nuera, sino una especie de compasión profesional, una distancia educada. Fue un impulso, la última bala en la recámara de una mujer desarmada. «Por favor», dije, y mi voz salió como un graznido ronco. «Señor López, ¿puede leérmelo usted?» En voz alta, la letra pequeña, mis ojos ya no son lo que eran. Era una mentira, mis ojos veían perfectamente el tamaño de mi traición en aquel papel. Pero necesitaba tiempo, necesitaba un testigo, necesitaba que la injusticia tuviera voz, que se pronunciara en aquella sala aséptica. Silvia soltó un bufido de impaciencia, un sonido feo y animal que rompió la tensión. «Por el amor de Dios, mamá, es un simple trámite, no le haga perder el tiempo al señor director». Pero el señor López, con un gesto que interpreté como decencia, me ignoró y tomó los papeles. Se ajustó las gafas de montura fina y carraspeó. «Por supuesto, señora. Es mi deber asegurarme de que comprende todo lo que va a firmar». David se hundió un poco más en su silla, como si deseara que la tierra se lo tragara. El director comenzó a leer para sí mismo, pasando las páginas con lentitud. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de una expectación insoportable. Yo mantenía la vista fija en el rostro del señor López, buscando cualquier señal, cualquier cambio en su expresión. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el clic, clic, clic del bolígrafo de Silvia contra la mesa, un redoble de tambor furioso que delataba su nerviosismo creciente. Y entonces lo vi. El señor López se detuvo en seco en la penúltima página. Volvió a leer el párrafo, frunciendo el ceño. Levantó la vista del documento y sus ojos se encontraron con los míos. Su expresión ya no era de cortesía profesional. Había algo más. Sorpresa primero, incredulidad después, y finalmente una sombra de algo que se parecía al asombro,
casi al respeto. Palideció visiblemente. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de su chaqueta y se las volvió a poner. Releyó el párrafo una tercera vez, esta vez moviendo los labios sin emitir sonido. El aire en la habitación se había vuelto irrespirable. El tiempo parecía haberse detenido. Silvia dejó de golpear la mesa con el bolígrafo. Incluso David levantó la cabeza y miró al director, con una expresión de confusa aprensión. Mi corazón, que antes martilleaba desbocado, de repente se calmó, suspendido en una espera extraña y absoluta. El señor López se aclaró la garganta. Su voz, cuando finalmente habló, sonaba extrañamente tensa, formal. «No creo que quieran que la señora firme esto», dijo, mirando directamente a David y a Silvia, pero dirigiéndose a ellos como si fueran extraños. Silvia saltó como un resorte. «¿Cómo que no? Son los papeles de la cesión de la propiedad. Es un acuerdo privado y perfectamente legal». Su voz era aguda, estridente. «Lo es», confirmó el director, sin inmutarse. Pero su difunto marido, don Antonio Morales, añadió una cláusula en la escritura original hace 10 años. Una cláusula de protección, según consta en el apunte notarial. Hizo una pausa dramática y cada segundo se estiró como un chicle. Dice textualmente que si la propiedad se transfiere, vende o cede bajo cualquier tipo de presión emocional o circunstancial demostrable por la falta de un usufructo vitalicio justo para su esposa, trago saliva. La propiedad pasará a ser donada íntegra, automática e irrevocablemente a la Fundación de Cuidados Paliativos del Hospital Provincial, donde él pasó sus últimos días. El clic del bolígrafo de Silvia al caer sobre la mesa fue el único sonido en un universo de silencio absoluto. Fue un sonido minúsculo, pero resonó en mis oídos como una explosión. El rostro de mi nuera sufrió una transformación grotesca. La máscara de sofisticación se hizo añicos, revelando una mueca de pura codicia y rabia. Sus labios se contrajeron, su piel enrojeció bajo el maquillaje caro. Se giró hacia mi hijo con la furia de una víbora. «¿Tú sabías esto?», siseó, y la palabra rebotó en las paredes de cristal del despacho. David, blanco como el papel que tenía delante, balbuceaba, negando con la cabeza. «No, papá nunca dijo nada». Silvia se levantó de un golpe, tirando la silla hacia atrás con un chirrido espantoso. «Ese viejo zorro», gritó, ya sin importarle las formas ni el lugar, y en ese insulto, en esa explosión de veneno, vi la verdad desnuda de su alma. Vi la verdad de la persona con la que mi hijo había decidido compartir su vida, y en ese mismo instante, todo el amor que aún me quedaba por David se convirtió en cenizas. Una oleada de calor me recorrió el cuerpo, empezando en el pecho y extendiéndose hasta la punta de los dedos de mis manos. El temblor cesó de golpe. El frío que había vivido en mis huesos durante los últimos 6 meses se disipó como la niebla al amanecer. De repente podía respirar. Podía llenar mis pulmones de aire sin que doliera. Era como si la mano de Antonio, cálida y fuerte, se hubiera posado sobre la mía desde el otro lado de la muerte. Él lo sabía. Siempre lo supo. Sabía que David era débil. Sabía que Silvia era ambiciosa. Y en su último acto de amor, no me había dejado dinero ni joyas. Me había dejado algo mucho más valioso. Me había dejado mi dignidad. Me había protegido por última vez, construyendo un muro invisible e inexpugnable alrededor de mi hogar, de nuestra historia. Cerré los ojos por un instante y pude oler el tabaco de su pipa, oír su risa grave. No estaba sola, nunca lo había estado. Él seguía cuidando de mí, incluso desde el silencio. Esta verdad, esta cláusula escondida en un documento legal, no era solo tinta sobre papel, era un acto de amor póstumo que exponía la más cruel de las traiciones. Fue un momento de una claridad devastadora, un relámpago que iluminó la oscuridad en la que había estado viviendo, mostrándome los verdaderos rostros de las personas que amaba. Me hizo comprender que a veces la protección no viene en forma de abrazos, sino de palabras escritas con previsión y dolor. Esta revelación, tan íntima y demoledora, me salvó, pero también me rompió por dentro al confirmar la profundidad del abismo que me separaba de mi propio hijo. Si esta verdad te ha llegado de alguna manera,
Deja un me gusta ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad, porque la traición de los tuyos es una herida universal, y saber que otros la entienden es el primer paso para empezar a sanar, para recordar que a pesar de todo, no estamos completamente solos en nuestra lucha por la dignidad. Silvia agarró su bolso y, sin decir una palabra más, salió del despacho dando un portazo. El sonido retumbó en la sala, un eco de su frustración y su derrota. David se quedó paralizado un segundo más, como un actor que ha olvidado su texto en medio del escenario. Finalmente se giró hacia mí. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos, y en su mirada no vi arrepentimiento, sino la vergüenza desnuda y patética de un niño al que han pillado robando. «Mamá», empezó a decir, con la voz rota, pero yo levanté una mano, lentamente, en un gesto que no pedía silencio, sino que lo imponía, y negué con la cabeza, muy despacio, una y otra vez. No había nada que pudiera decir, ninguna excusa, ninguna explicación podía reconstruir el puente que él mismo había dinamitado. Mi silencio fue su respuesta, un silencio que le decía que ya no esperaba nada de él, que ya no necesitaba su amor, que ya no le pedía que me salvara. Se dio la vuelta y siguió a su mujer, arrastrando los pies como un condenado. Me quedé sola en el despacho con el señor López. El olor a perfume caro y a culpa rancia se había ido con ellos. El aire, de repente, parecía más limpio. El gerente, con una delicadeza inesperada, se acercó y me sirvió un vaso de agua de una jarra que había sobre una mesita auxiliar. Sus manos, al ofrecérmelo, eran amables, respetuosas. «Su marido era un hombre muy inteligente, señora», dijo en voz baja, «y la quería mucho». No era una frase hecha, lo dijo con una convicción que me llegó al alma. Asentí, incapaz de hablar, y di un sorbo de agua. Estaba fresca y me aclaró la garganta y el pensamiento. Por primera vez en meses sentí que podía respirar hondo. Me levanté y mi espalda, por primera vez, se sintió recta. Al salir del banco, la luz del sol de mediodía me dio de lleno en la cara. Se sentía cálida, real, y supe, con una certeza absoluta, que no volvía a una casa vacía, volvía a mi hogar, volvía a mi vida. Claro, aquí tienes el texto solicitado para el acto 4, Justicia y Resolución, compuesto por 10 párrafos y siguiendo escrupulosamente todas las directrices. Camino de vuelta a casa fue un peregrinaje a la inversa. Si al ir me sentía como una condenada caminando hacia el patíbulo, al volver cada paso era una reafirmación de mi existencia. El sol, que antes me había parecido una luz hostil e indiferente, ahora me calentaba la cara con una amabilidad casi personal, filtrándose a través de la tela negra de mi pañuelo. Las calles ya no eran un borrón desenfocado. Podía distinguir las caras de la gente, el color de los toldos de las tiendas, el olor a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina. El ruido del tráfico, que en el coche de Silvia me había parecido una cacofonía infernal, ahora era simplemente el pulso de la ciudad, la banda sonora de un mundo al que yo, de repente, volvía a pertenecer. No caminaba deprisa. Mis piernas de 82 años no me lo permitían, pero sentía que mi columna vertebral, esa que Antonio decía que era de acero, se había reconstruido vértebra a vértebra. Ya no iba encorvada por el peso de la pena y la traición, sino erguida por el peso, mucho más liviano, de mi propia y recuperada dignidad. Al llegar al portal de mi casa, meter la llave en la cerradura fue un acto cargado de un nuevo significado. El sonido metálico al girar no fue el de una prisionera volviendo a su celda, sino el de una reina regresando a su castillo. Empujé la puerta y entré. El aire del interior ya no estaba estancado, cargado de silencio y de recuerdos dolorosos. Olía a mi vida, olía a cera de muebles, a los libros viejos de Antonio, a un eco lejano del bizcocho de limón. La luz que entraba por el ventanal del salón dibujaba formas doradas en el suelo de madera, y por primera vez en 6 meses no vi las motas de polvo que bailaban en el aire como fantasmas, sino la promesa de una nueva mañana. Recorrí el pasillo con la mano apoyada en la pared, sintiendo su textura familiar, su solidez.
Esta casa no era una propiedad, ni una carga, ni una herencia. Era el caparazón de mi alma, la extensión física de mi memoria, y acababa de defenderla. Acababa de salvarme a mí misma. Fui directamente a la cocina y puse la tetera al fuego. El silbido agudo que anunció que el agua hervía fue un sonido alegre, cotidiano, que rompió el hechizo de los últimos meses de luto silencioso. Me preparé una taza de té, exactamente como me gustaba, con una nube de leche y sin azúcar. En lugar de sentarme en la silla de la cocina, como había hecho cada día desde la muerte de Antonio, sintiéndome pequeña y provisional, cogí la taza y fui al salón. Me senté en su sillón. El cuero, gastado y adaptado a la forma de su cuerpo, me abrazó. No me sentí triste. Me sentí acompañada. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos, imaginando su mano sobre la mía. Su cláusula no había sido un truco legal. Había sido su última conversación conmigo, una carta de amor escrita en el lenguaje de los notarios. Había previsto la debilidad de nuestro hijo y la codicia de ella, y había forjado un escudo para mí, con la única herramienta que le quedaba, su firma en un papel. El teléfono sonó esa misma tarde. El timbre, que durante semanas había sido un presagio de angustia, un latigazo eléctrico en mis nervios, sonó simplemente como un teléfono. Vi el nombre de Silvia en la pantalla. Lo dejé sonar 3, 4, 5 veces. Finalmente descolgué, pero no dije nada. «No te saldrás con la tuya, vieja bruja», gritó su voz, metálica y distorsionada por la rabia. «Esto no va a quedar así. Hay abogados. Haremos que te declaren incapacitada. Esa casa es nuestra». Cada palabra era un escupitajo de veneno, pero, para mi sorpresa, no me hicieron daño. Rebotaban contra la calma que se había instalado en mi pecho. Escuché su sarta de amenazas y frustración hasta que se quedó sin aire, jadeando al otro lado de la línea. Y entonces, sin decir una sola palabra, sin concederle el poder de una respuesta, apreté el botón rojo y colgué. El silencio que siguió fue el más elocuente y satisfactorio que había experimentado en toda mi vida. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Una hora más tarde el teléfono volvió a sonar. Era David. Esta vez mi corazón dio un pequeño vuelco, el último estertor de un amor maternal que se negaba a morir del todo. Descolgué. Su voz era un hilo quejumbroso, lleno de autocompasión. «Mamá, Silvia está muy nerviosa. No sabe lo que dice. Yo no sabía nada de esa cláusula, te lo juro. Papá nunca me lo dijo. ¿Por qué no me lo dijo, mamá? ¿No confiaba en mí?» Su pregunta no buscaba una respuesta, buscaba una absolución, que yo ya no podía ni quería darle. Su dolor no era por haberme traicionado, sino por haber sido descubierto. Su vergüenza no era por su falta de lealtad, sino por su fracaso. Escuché su monólogo de excusas, su intento de pintarse como una víctima más de la situación. Y sentí una pena inmensa, pero no por mí. Sentí pena por él, por el hombre débil y sin timón en el que se había convertido, un satélite orbitando la codicia de su mujer. «Tengo que colgar, David», dije con una voz tranquila y firme que no reconocía como mía, y colgué antes de que pudiera responderme. Dueña de mi silencio, guardiana de mis recuerdos y soberana absoluta de mi hogar. El sol ha empezado a asomar por encima de los tejados y su primera luz, cálida y real, me ha dado de lleno en la cara, y he sonreído. Claro, aquí tienes el texto para el acto 5, epílogo y reflexión, compuesto por 10 párrafos, continuando la historia y respetando rigurosamente todas las instrucciones. 61. Te escribo a ti, que has escuchado mi historia en silencio desde el otro lado de una pantalla o de una página. Lo hago desde el sillón de Antonio, con una taza de té humeante entre las manos y la luz del atardecer entrando por la ventana, tiñendo de oro el polvo que flota en el aire. Durante mucho tiempo
el silencio en esta casa fue un enemigo, una presencia densa que me recordaba todo lo que había perdido. Ahora, sin embargo, el silencio es un amigo, un lienzo en blanco sobre el que puedo pintar mis pensamientos sin interrupciones. Ya no es el silencio del vacío, sino el silencio de la plenitud. Me he dado cuenta de que la soledad no es la ausencia de gente a tu alrededor, sino la ausencia de ti misma. Durante meses yo estuve ausente de mi propia vida. Fui un fantasma que vagaba por las ruinas de lo que fue. Hoy, al fin, he vuelto a habitar mi cuerpo, a ocupar mi espacio en el mundo, y ese espacio, por pequeño que sea, es un reino entero. Quizás tú también conozcas este tipo de silencio, el que grita y el que sana. Es el mismo silencio, solo que visto desde orillas diferentes del dolor. 62. Miro mis manos, las mismas que temblaban sin control en aquel despacho de banco. Ahora están quietas, descansando sobre la tela de mi falda. Las arrugas y las manchas de la edad siguen ahí, pero ya no las veo como un mapa de la decadencia, sino como el testimonio de una supervivencia. Cada surco es una batalla ganada, cada vena un río de vida que sigue fluyendo. He aprendido, a mis 82 años, que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en la voluntad de levantarse una vez más, aunque las rodillas te fallen y el alma te pese como una losa de granito. La dignidad no es algo que te puedan quitar, ¿sabes? Pueden intentarlo, pueden humillarte, pueden despojarte de tus posesiones y de tus recuerdos, pero la dignidad es una pequeña llama que arde en lo más profundo de tu ser, y mientras esa llama parpadee, por débil que sea, siempre hay esperanza. Siempre existe la posibilidad de convertir esa chispa en un incendio que ilumine de nuevo tu camino y te devuelva el calor al cuerpo. 63. Si algo he aprendido de todo este dolor, si hay una lección que me gustaría dejarte, grabada a fuego, es esta. Nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor no es una deuda que se cobra, ni una inversión de la que se esperan beneficios. El amor se da, libre y generosamente, como el sol da su luz, sin esperar que el campo le devuelva el calor. Yo le di a mi hijo todo el amor del que fui capaz, y lo volvería a hacer, porque ese amor era mío, nacía de mí y me hacía ser quien soy. El error fue creer que ese amor me daba derecho a recibir el mismo trato a cambio. Fue esperar lealtad de quien solo pensaba en sí mismo. Cuando dejas de mendigar afecto, cuando dejas de esperar que otros llenen tus vacíos, ocurre algo milagroso. Empiezas a quererte tú. Y ese amor, el amor propio, es el único que nadie puede arrebatarte, el único que te acompañará hasta tu último aliento, el único que puede reconstruir un corazón hecho pedazos. 64. No te voy a mentir. A veces, por la noche, el recuerdo del rostro de David en aquel despacho me visita. Veo su mirada huidiza, su cobardía, y siento una punzada de la vieja tristeza. Es la herida de una madre, y quizás nunca cicatrice del todo. Pero ya no es una herida que sangra, que me invalida. Ahora es solo eso, una cicatriz, una marca que me recuerda que incluso del amor más profundo puede nacer la más amarga de las decepciones. He aceptado que el hijo al que crié ya no existe, o quizás nunca existió como yo lo imaginaba. Y esa aceptación, aunque dolorosa, es liberadora. Me ha permitido soltar el ancla de la esperanza de que un día vuelva pidiendo perdón. No lo espero, no lo necesito. Mi paz ya no depende de sus acciones, sino de las mías, y mi acción, cada día, es elegir perdonarle, no por él, sino por mí. Perdonar para no vivir envenenada por el rencor, para poder respirar aire limpio. 65. El legado de Antonio no son estas paredes, ni el roble del jardín. Su verdadero legado fue esa cláusula, esa última carta de amor escrita en un lenguaje que sus enemigos, cegados por la codicia, no pudieron descifrar a tiempo. Me enseñó que el amor verdadero no siempre se demuestra con besos o palabras bonitas, sino con actos de protección silenciosos, con la previsión de quien te conoce mejor que tú misma y sabe de qué tormentas debe resguardarte. Me protegió no solo de la avaricia de mi nuera, sino de la debilidad de mi propio hijo, y al hacerlo, me regaló la oportunidad de redescubrir mi propia fuerza. Cada mañana, cuando salgo al jardín a cuidar de sus rosales, siento que converso con él, no con la tristeza de la ausencia, sino con la gratitud de su presencia eterna. El amor, el de verdad,
no muere con el cuerpo, se transforma en energía, en recuerdo, en una fuerza invisible que sigue cuidando de nosotros mucho después de la despedida. 66. Mi vida ahora es sencilla, tranquila. Los días transcurren al ritmo lento de las estaciones. Leo mucho, escucho la radio, hago bizcochos de limón los domingos, aunque sea solo para mí. He vuelto a coser, no por necesidad, sino por placer. El zumbido de la vieja máquina de coser es una melodía familiar que me transporta a otros tiempos, pero ya no con nostalgia, sino con ternura. A veces, la vecina de al lado, una mujer joven con 2 niños pequeños, me trae un trozo de su tarta de manzana y charlamos un rato en el porche. Son pequeñas conexiones, hilos de luz en la trama de mi vejez. He descubierto que la felicidad no es un gran premio que se gana al final de la vida, sino pequeños destellos que se encuentran en lo cotidiano. El sabor del primer café de la mañana, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el calor del sol en la cara en un día de invierno. He elegido la paz y la encuentro en estas pequeñas cosas. He querido contarte mi historia, no para que sientas pena por mí, sino para que quizás, en algún rincón de mi relato, encuentres un eco de tu propia vida. Porque sé que no estoy sola. Sé que hay miles de Helenas en el mundo, sentadas en despachos de banco, en cocinas silenciosas, sintiendo ese mismo frío en el alma, creyendo que su historia ha terminado.